Vale, ya me conozco a mí mismo, sé cuál es mi horizonte temporal de inversión y mi grado de aversión al riesgo y he decidido que puedo soportar pérdidas elevadas incluso del 50% en un año y eso no me va a quitar el sueño, ¿vale? Y yo sé que el dinero como mínimo no lo voy a necesitar en 3, 5 años, incluso 10. Y por tanto, dado que me gusta el mercado español y no está cotizando en máximos, que algo haya subido mucho no significa que esté caro y que algo haya bajado mucho no significa que esté barato. Pero el análisis estadístico siempre es un indicador complementario a una información valiosa para saber si estamos comprando en máximos o en mínimos, ¿vale? Comprar en máximos, desde luego, salvo que esa subida del activo que estemos comprando sea tan fuerte, movida por un driver, por un argumento de peso, sea tan fuerte que haga que no es que estemos en máximo, sino que vamos a estar batiendo cada vez más, el alto va a ser más alto. eh, a veces comprar en mínimos, lo ideal sería comprar en mínimos y vender en máximos, ¿vale? Eso es lo que harían los listos. Lo que pasa que en mercados de renta variable, en bolsa, hay que acostumbrarse a perder, a gestionar el dolor de perder y ser disciplinados, metódicos, diversificar y por tanto y haré un vídeo solo de diversificación, ¿vale? Siempre en bolsa, yo estoy suponiendo ahora para entenderlo, porque este es un vídeo formativo y no de asesoramiento, que voy a invertir en un único mercado, pero para reducir el riesgo de nuestra inversión, de nuestra posición del dinero, y al final invertir es gestionar el riesgo, para atenuar el riesgo, para diversificarlo en economía, en finanzas, siempre decimos, no pongas todos los huevos en la misma cesta, porque si se te cae una cesta, pues vas a perder todos los huevos, ¿vale? Todos tus activos. Pero si tienes varios huevos en varias cestas, pues si una va mal, porque ha volcado, pues el resto irá bien, ¿vale? Pues lo mismo deberíamos hacer en finanzas, en la inversión en renta variable. Esto aplica para renta variable, tanto por activo geográfico como por temática en la que invertimos. No es lo mismo invertir en tecnología que en inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que la idea queda bastante clara y ahondaremos en todas ellas a lo largo del curso de formación. Entonces, quiero invertir en el IBEX. ¿Está barato o está caro? Pues eso tendremos que hacer un análisis fundamentado. Generalmente los inversores pues se quedan con la opinión de un único analista. Lo ideal sería complementar opiniones. Siempre los analistas son como los médicos, que hay optimistas y pesimistas. Y muchas veces, dado que todos hacen un análisis, un diagnóstico de lo que ocurre en la realidad fundamentada, pues muchas veces no sabes quién tiene razón. Esto es lo mismo que un enfermo que pueda estar sano y otro diga que no, que va a caer enfermo, finalmente no enferma o al revés, ¿vale? Yo, por ejemplo, que tengo la retina, algunas cosas, tengo la retina fina, ¿vale? Porque soy miope, he sido miope, estoy operado de la vista, pues cuando tenía 12 años el médico, el retinólogo, que me entró una queratitis o algo así, el retinólogo me dijo, no corras que te puedes quedar ciego, puedes tener un desprendimiento de retina. Y recientemente pues fui a un retinólogo y me dijo, nada, no pasa nada, tú tienes que correr y hacer vida normal. Si es que hoy en día hay unas técnicas para mejorarlo, tienes que cuidarte, tienes que saber que si te pegas golpes en los ojos, pues con una retina de ojos miopes grandes, pues te puedes tener un desprendimiento de retina. Pues la cuestión es que las discrepancias de diagnóstico pueden llevar a decisiones de inversión muy diferentes. Por eso hay que escuchar a todo el mundo, ¿vale? Para tener una buena decisión, finalmente. ¿Qué ocurre? La mayoría de inversores, de particulares, de personas normales, de pie de la calle, no tienen tiempo, salvo los amantes de la economía, que esto debería de ahondarse más en el amor a la economía en el instituto, ¿vale? Aunque ahora ya hay formación sobre economía, se debería de ahondar. Pues bueno, la cuestión es que hay unos fondos de gestión inteligente que ahora
la propia entidad financiera a la que vayas, tú le dejas 6.000 euros y ellos te lo invierten en base a tu parametrización de riesgo y horizonte temporal de inversión. Y te invierten bajo sus criterios cuantitativos y de toda clase tu dinero, ¿vale? Esa sería una opción, pero aquí se trata de aprender, de saber lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? Lo primero, saber quiénes somos, el IBEX 35, si es que vamos a invertir en el IBEX, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿vale? Ahora os voy a compartir la pantalla, a ver si se ve. Viendo, esta es la evolución histórica del IBEX 35 desde el año 95 hasta el año 2023, ¿vale? ¿Qué ocurre? Mira, voy a coger un boli para anotar. Nosotros ahora mismo pues estamos en torno a los 8.000 puntos, ¿vale? Estamos por aquí. Como os decía en el vídeo anterior, en 2007-2008 el IBEX llegó a los 16.000, ¿vale? Y el mínimo, aunque estuvimos en la pandemia muy cerca, fijaros esta caída que hubo cuando vino la tensión del COVID-35, en este caso, en 3 meses la bolsa cayó casi un 40%, que eso es una barbaridad, ¿vale? Pero si aquí nos hubiera entrado el pánico y hubiéramos comprado aquí y hubiéramos vendido, pues hubiéramos perdido el 40, 30 y pico por ciento de nuestro dinero en 3 meses y sin embargo luego pues se recuperó, ¿vale? Fijaros que el inversor que entró aquí está perdiendo dinero, ¿vale? Fijaros que esto se le llama la marca de agua del IBEX 35, ¿vale? Es el punto más alto del IBEX 35, ¿vale? ¿Qué ocurre? Imaginaros que nosotros compráramos a 8.000, decidimos comprar a 8.000 euros, 8.000 puntos, perdonad, y compramos 8.000 puntos con un horizonte temporal de inversión a nuestra jubilación, que es dentro de 30 o 40 años. Pues, ¿qué esperamos? Lógicamente, si invertimos en renta variable, es decir, compramos activos largos que se llaman en economía, ¿vale? Que apuestan al alza, pues estaremos apostando a que esto va a tirar para arriba, ¿vale? Pero ¿qué puede pasar? Que temporalmente pues vayamos para abajo. ¿Vale? Pues esto es lo bonito de invertir, que tú tienes un dinero que no necesitas para el día a día, sacrificas estos posibles vaivenes, ¿vale? A estos movimientos, a estos picos de la bolsa se le llama volatilidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? La bolsa, en la década de los años, desde el año 2002 aproximadamente, hasta casi 2007-2008, ¿vale? Pues tuvo una tendencia alcista, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante unos años subió. Fijaros que aquí el IBEX estaba en 6.000, más o menos, y el que compró en 6.000 puntos, después de la burbuja Tecnocom, ¿vale? Que estuvo por aquí, la bolsa cayó y de aquí cayó de aproximadamente 11.000 puntos, cayó a 6.000 y de 6.000 subió a 16.000 y de 16.000 pues volvió a bajar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Gestionar una cartera de renta variable o invertir en renta variable es como pues hacer surf, ¿vale? Y tienes que moverte con las olas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Imaginemos que nosotros, aunque tenemos un horizonte temporal de inversión a 3 años, hemos decidido que la bolsa, imaginemos que ahora, en lugar de ser agosto, pues fuera enero. Y aunque asumimos pérdidas y podemos aguantar retrocesos a menos de un 50% durante estos próximos 3 años, realmente queremos deshacer nuestra posición al año siguiente, ¿vale? Nos damos un plazo de un año, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto se mueve el IBEX en un año? Habitualmente, los índices bursátiles suelen moverse en promedio un 7% por año, que esto sería un 3,5%, que sería el 3,5%, que es el crecimiento medio, por ejemplo, en la economía española, del PIB, más un 3% de la inflación de media en los últimos años, no en la última década en la que había una inflación muy baja, ni siquiera ahora que hay hiperinflación, sino cogiendo todo el histórico desde los años 90, ¿vale?
de la inflación y del crecimiento económico del PIB, pues eso en media lo sumas y te da un 7%, que equivale más o menos a las subidas de la renta variable. Entonces, un gráfico que a mí me gusta ver mucho y que me lo construyo yo para mí, ¿vale? Voy a borrar lo que había escrito aquí, ¿vale? Fijaros, esto es lo que hace el IBEX 35, lo que ha hecho en los últimos años, ¿vale? Pues fijaros que el IBEX 35 en los mejores años ha llegado a subir, en el mejor año nunca ha subido más de un 35%, ¿vale? Más o menos un 35% al alza, ¿vale? Si yo hubiera invertido en todos los eneros 100 euros, pues todos los que cierran a final de año, ¿vale? Esto sería desde enero hasta diciembre. Si estoy por encima de 100, en todos estos años hubiera ganado dinero. Y en todos estos años hubiera perdido dinero, ¿vale? Fijaros que esta línea oscura es donde estamos ahora en el 8.000, estamos perdiendo un 7% en el IBEX. Entonces, nosotros ahora en agosto, si compráramos en agosto, tendríamos que decidir, ¿el IBEX va a subir o el IBEX va a bajar? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que lo más seguro es que estemos o bien por arriba o bien por abajo, ¿vale? En los años más extremos habrá subidas o caídas de las subidas de más del 20%, y eso sería una subida extraordinaria, más de un 20% en el IBEX es un resultado extraordinario, y una caída de más del 15%, del menos 15, también sería una pérdida también extraordinaria. Entonces, lo normal es que o perdamos en torno como mucho un 15 en un año o que ganemos un 20 en un año, ¿vale? Más o menos, esto es más o menos. ¿Qué ocurre? Pues que en la realidad, pues la bolsa hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Nosotros posicionaremos aquí una cantidad de dinero. ¿Qué ocurre? Que como aquí podemos irnos a la baja, lo que haremos es invertir en varios índices. Esto es lo que suelen hacer los inversores, la gente que tiene mucho dinero, invierte en muchos fondos, en muchos activos, y cuando uno va mal, el otro va bien, y todo depende de gestionar la correlación entre los activos. Esto lo veremos qué significa, ¿vale? Luego, más cosas a tener cuando invertimos en el IBEX. En el IBEX, fijaros, en el IBEX es el IBEX 35. Hay 35 empresas que cotizan el IBEX, ¿vale? ¿Qué peso tienen cada una de esas empresas? No es una ponderación lineal, depende de varios factores, pero la que más ponderaba en el IBEX era Iberdrola, luego Santander, luego Inditex, BBVA, Celnex y Telefónica, ¿vale? Estas empresas, ¿vale? Si nosotros tuviéramos una cartera con 3, 6, las 7 primeras empresas del IBEX y las ponderáramos, por ejemplo, si fueran 5 al 20% cada una, las 5 primeras, se movería muy parecida a nuestra cartera, la rentabilidad o la pérdida, como el IBEX, ¿vale? Porque todos los mercados financieros están correlacionados y en general, cuando España sube, el IBEX sube, y el Eurostoxx, que es el índice de la bolsa europea, también sube. O el DAX, que es el índice de la bolsa alemana, también sube. O el FTSE, o el MIPTEL, ¿vale? Que son los franceses o los italianos. Hay una cierta correlación, aunque no siempre la correlación es total o tan fuerte como entre los índices europeos, sería entre la bolsa estadounidense y la europea, ¿vale? Si la bolsa estadounidense va mal, la bolsa europea también suele ir mal, aunque hay veces hay un decoupling, ¿vale? Hay un desacoplamiento y a veces la estadounidense va mal y la europea va bien, ¿vale? De hecho, en los últimos años el decoupling ha sido al revés. La bolsa americana lo ha hecho mucho mejor que la europea. La europea ha ido bien, pero la americana mucho mejor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Para poder saber qué le puede ser, cuál es la evolución futura del IBEX, pues podríamos ver cuál es la evolución futura, por ejemplo, de estas compañías que tienen mayor peso. Fijaros, Iberdrola está cotizando muy fuerte, con mucho peso en el IBEX, y se supone que Iberdrola, pues tenemos argumentos positivos para que Iberdrola esté en máximos, porque
la energía ha subido mucho, ¿vale? Ahora luego pondré un gráfico a ver qué le ha pasado a Iberdrola. Los bancos, como sabéis, hasta la fecha, hasta que no han empezado a subir los tipos de interés, los bancos son activos muy cíclicos, la economía no acababa de tirar, pues los bancos, junto con los tipos de interés bajitos, pues se han mantenido y se mantienen todavía en niveles muy bajos, ¿vale? ¿Están baratos los bancos? Pues depende de si finalmente la coyuntura económica internacional mejora, ¿vale? Vamos a ver más cosas que había preparado. ¿Qué ocurre? Dentro de poder invertir en el IBEX, es muy importante saber que si estos pesos que habíamos dicho de que un índice suele subir un 7% de media en, en el histórico, pues este año, de momento, el year to date, en el año, el IBEX 35, pues está cayendo un 7, ¿vale? En los últimos 3 años, el índice IBEX, por varios motivos que los españoles conocemos, pues no ha subido demasiado, ¿vale? Pero si, por ejemplo, cogemos el Standard & Poor's 500, en el último año, el índice de Standard & Poor's ha caído un 13, pero en un mes ha recuperado un 7. Y fijaros, en los últimos 3 años, aunque haya caído este año un 13%, es que en los últimos 3 años el que haya comprado el Standard & Poor's estaría ganando un 40%. Por eso que mucha gente que ya había ganado mucho, pues vende ante la guerra de Ucrania, con Ucrania de Rusia, las incertidumbres de la inflación, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, el DAX lleva cayendo en el año un 15%, ¿vale? Sin embargo, en los últimos 3 años ha subido un 13,5%, ¿vale? En general, los índices europeos están muy correlacionados. Por ejemplo, el DAX con el Eurostoxx. Fijaros, en este año el Eurostoxx y el DAX pues llevan caídas en torno al 12-15%, los dos han caído lo mismo y en los últimos 3 años pues han hecho lo mismo, ¿vale? Porque muchas compañías del DAX forman parte del Eurostoxx 50, ¿vale? El Eurostoxx 50 son las 50 mayores compañías por capitalización bursátil en Europa. Y fijaros, el último mes pues fue, entre comillas, un buen mes porque casi todas las bolsas a nivel mundial recuperaron parte de las caídas que llevábamos en el año. Pero sí, seguimos estando en un mal año, tanto por la inflación y la subida de tipos de interés, sobre todo por la subida de los precios petrolíferos y del gas, el conflicto de Rusia con Ucrania y las incertidumbres que esto genera. En general, la incertidumbre suele afectar negativamente a la bolsa, ¿vale? Una incertidumbre elevada hace que suba la volatilidad, que suba el riesgo y cuando sube el riesgo negativo por sorpresas negativas en la economía, esto hace que los índices pues oscilen en la parte baja, ¿vale? Cuando estas rayitas que son así con flechitas, que fue la pandemia, pues no sabíamos muy bien cómo podía oscilar. Fijaros, en marzo del año, creo que fue en el 2020, cuando fue esto, porque ya no sé ni en qué año estamos, y en 2020, en marzo de 2020, la bolsa llegó a caer cerca de un 30 y pico por cien en 3 meses, ¿vale? Que es lo que nunca ha pasado en un año, pues pasó en 3 meses, ¿vale? Por ejemplo, el año 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, a finales de año la bolsa, este es el peor año en términos de rentabilidad con la quiebra de Lehman Brothers, ¿vale? Pues ahí ese año, pues la bolsa llegó a caer más de un 40%, ¿vale? Luego finalmente se recuperó, ¿vale? Como vemos aquí en, eh, en el gráfico, pues la bolsa es la gestión del riesgo y nos guste o no, pues la bolsa sería como un termómetro del estado de la salud, un termómetro adelantado, que es el que llaman en inglés el indicator, ¿vale? Del estado de la economía. ¿Qué ocurre? Pues si queremos saber de economía, tenemos que saber gestionar estos movimientos. El mejor gestor de estos movimientos y vaivenes y quien a medio plazo pueda predecir mejor la economía, si invierte coherentemente con esos escenarios económicos, tendrá mayores beneficios, ¿vale? ¿Qué ocurre?
que en bolsa, en general, no pain, no gain, ¿vale? Sin dolor no hay ganancia. Entonces, si por ejemplo nosotros hubiéramos comprado en el año 90, el IBEX, no veo aquí, pero imaginemos que estos son 1000 puntos, pues de 1000 ahora tendríamos 8000, ¿vale? Pues esto es así. Si queremos dominar el oro del dragón, tenemos que saber dominar al dragón. Pues nada, iremos viendo cosas sobre bolsa en los siguientes vídeos. Adiós.